Buenos días. Centro Cristiano Cordero de Dios le da la bienvenida. Hoy quiero que reflexionamos sobre unas cosas que ya hemos aprendido en estos sermones sobre el Antiguo Testamento desde David y Salomón hasta los reyes de Israel y Judá. ¿Por qué estudiamos esta parte de la Biblia? ¿Cuál es su respuesta? ¿Por qué estudiamos esta parte de la Biblia? La palabra de Dios declara en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, y se refiere aquí al Antiguo Testamento de la Biblia, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Dice, se escribieron para nuestra enseñanza. Podemos aprender lecciones muy pertinentes que apliquen en nuestras vidas hoy. El propósito de la palabra de Dios no es solamente conocimiento de información, no es para ser religiosos, sino para transformar vidas. Dios quiere ver su vida cambiada. Estamos en el proceso de llegar a ser más y más como Jesucristo, quien es nuestro ejemplo. En 1 Corintios 10:11, el apóstol Pablo escribió, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Cuáles son unas de las lecciones que hemos aprendido? De la vida de David, vimos que lo que Dios desea, más que todo, es un corazón enteramente entregado a Él, enteramente sometido a Él, que desea lo que Dios desea, que odia lo que Dios odia. Lo que Dios desea más que todo es un corazón enteramente entregado a Él. ¿Cómo se manifiesta un corazón enteramente entregado a Él? ¿Esto significa que tiene que hacerse un misionero? ¿Un pastor o sacerdote? Por supuesto que no. David en la Biblia era un hombre con corazón conforme al corazón de Dios. Pero David en su juventud era pastor de ovejas en el campo. Y después era guerrero y gobernador. José en Génesis se muestra como un hombre muy devoto a Dios, pero se hizo un apto administrador, un gerente. Daniel también sirvió en el gobierno como un alto funcionario, y la Biblia declara que Daniel era muy precioso para Dios. Ya hemos visto en sermones anteriores que el profeta Amós era un hombre sencillo, un pastor de ovejas o ganado, y también uno que cuidaba a higueras, un verdadero campesino, un hombre común. Entonces, de la Biblia es muy evidente que no sea necesario abandonar su vocación para ser devoto a Dios, sino que debemos realizar el trabajo que Dios nos ha dado, usando los talentos que Dios nos dio, pero con Dios en el centro de todo lo que hacemos. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro pastor, Aníbal, es un ingeniero civil y ha ayudado a muchas personas por aplicar sus conocimientos en la vida diaria. En su trabajo como mecánico,
David Cuenca tiene muchas oportunidades para conversaciones sobre cosas espirituales. A veces levantando una pregunta que va a quedar en la mente de la otra persona para que ellos mismos lleguen a una conclusión que sus propias creencias anteriores no pueden ser correctos. Como pediatra, cada día intento dar consejos que muestran que la fe en Cristo Jesús es integral en cada aspecto de la vida. Como padres, queremos lo que es mejor para nuestros hijos. Cada niño necesita sentir amor, pero también necesita corrección. Decimos límites con amor. Límites con amor. Digo que amor no es consentir. Piense en cómo Dios nos trata. Dios, el Padre Celestial, el Padre Perfecto. La Biblia dice que Dios da comida a los pájaros, pero Él no lo lanza en el nido. Los pájaros tienen que salir y buscar su comida. No está consentidos, ¿no? Mi punto es que cada día, en el transcurso de mi trabajo, yo tengo oportunidades de integrar la fe en la vida y ayudar a la gente a tomar un paso más hacia la verdad de Dios. Y eso ocurre porque mi Dios es el centro de mi vida, constantemente en mis pensamientos, afectando mis decisiones, mis acciones. ¿Recuerde mi sermón sobre el rey Asa? ¿Cuál es el versículo que repetimos vez tras vez? ¿Recuerde tal vez? Segunda de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Totalmente comprometido con Él. Otra vez. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. En Marcos 12:30, Jesús nos dijo que el mandamiento principal de Dios es el siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. En los sermones de Jairo sobre la carta de Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, hemos aprendido que el amor por Dios se manifiesta por nuestras acciones. Primera de Juan 5:3, en la Reina Valera 1960, dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. La NTV, Nueva Traducción Viviente, lo hace muy claro el significado de esto. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Hombres y mujeres, jóvenes y niños, debemos tomar esto muy en serio. Uno de los 10 mandamientos de Dios es que no debemos codiciar. Codiciar significa desear lo que no es suyo, lo que pertenece a otro. ¿Usted ha hecho esto alguna vez? Sea honesto, ¿es otro pecado decir mentiras? Jesús nos dijo en Mateo 5:28, pero yo, Dios hablando, Jesús mismo, yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Hay muy pocos hombres que no han cometido adulterio en este sentido. Y si tal vez usted no ha codiciado o cometido adulterio, otro de los 10 mandamientos de Dios se encuentra en Éxodo 20, versículo 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre.
¿Algún momento usted, como adolescente, ha sido rebelde contra su madre o su padre? ¿O habló a su madre sin respeto? ¿Quién no lo ha hecho? Entonces, ¿qué? Si amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y todos nosotros hemos fracasado, ¿debemos declarar ya me rindo y abandonar la fe? Por supuesto que no. Toda la Biblia está entrelazada. En la clase de jóvenes, esta mañana, hemos visto de Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, que dice, el propósito de la ley de Dios es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y Romanos 2:4 en la Biblia de las Américas dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios te guíe al arrepentimiento. En los sermones de Jairo sobre Primera de Juan, en Primera de Juan 1:9, dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es justo perdonarnos? Porque Jesús murió en la cruz. Dios el Hijo, porque Jesús es Dios, segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús, Dios el Hijo, existía desde la eternidad pasada. Este Jesús no llegó a existir en el vientre de María. Según la Biblia, la palabra de Dios, María no es la fuente de donde vino Dios, sino Dios el Hijo preexistente tomó forma humana en el vientre de María. Jesús, ya siendo Dios, llegó a ser también verdadero hombre en el vientre de María. Jesús es 100% Dios y 100% hombre, quien vivió una vida humana para identificarse con nosotros, para enfrentar las experiencias que tenemos nosotros y para dar su vida por nosotros en la cruz. Dios el Hijo, Dios mismo, ofreció a sí mismo en mi lugar y en su lugar. Cristo pagó la pena, el castigo que merecemos nosotros por nuestros pecados. Amigos, esta es buena noticia. En Cristo tenemos perdón. En Cristo estamos reconciliados con Dios. Jesús abrió la vía para una relación íntima con Dios. No necesitamos otro mediador. No necesitamos otro intermediario. Jesús mismo abrió la vía y nos dio la bienvenida para estar en comunión directa con Dios. No necesitamos otro intermediario. El arrepentimiento significa cambiar su mente. Cambiar para decirle sinceramente a Dios que Él tiene la razón, que yo equivoqué, que yo soy el culpable, yo soy responsable por mis decisiones, a rebelar contra la buena voluntad de Dios.
Arrepentirme significa rechazar mi rebeldía y volver a Dios de todo corazón, sometiéndome a la buena voluntad de Dios, quien sabe mejor. Él sabe lo que es mejor para mí y yo debo creerlo. En la clase de los jóvenes hemos leído hoy una confesión encontrado en el diario personal de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Está escrito en 1752, antes de que este hombre llegó a ser generalísimo del ejército de las colonias que rebelaron contra Inglaterra y ganaron su independencia, y antes de que él llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, en su juventud, podemos ver el corazón de este hombre escribiendo en privado en su propio diario. Podemos aprender de su ejemplo, pero por supuesto es palabras de un hombre y no palabras de Dios. Solo voy a compartir unas porciones selectas. Y espero que usted ahora ore conmigo en esta oración ejemplar de confesión y arrepentimiento. Dijo George Washington: Dios gloriosísimo, en Jesucristo, mi Padre misericordioso y amoroso, yo reconozco y confieso mi culpa en el desempeño débil e imperfecto de los deberes de este día. He pecado ante ti en pensamiento, palabra y obra. He despreciado tu majestad y tus santas leyes. También he pecado al omitir lo que debía haber hecho y al cometer lo que no debí. Te suplico humildemente que seas misericordioso conmigo en el perdón gratuito de mis pecados por amor a tu amado Hijo y único Salvador, Jesucristo, que vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Tú diste a tu Hijo para que muriera por mí. Hazme saber lo que es aceptable a tus ojos, y en ello deleitarme. Qué buena oración, ¿no es cierto? Como les dije, toda la Biblia está entrelazado. Hemos visto que David mismo en la Biblia, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió graves pecados. Pero lo que destaca a David comparado con Saúl es su arrepentimiento. Saúl no ha hecho nada malo. David, cuando el profeta enfrentó a David acerca de su pecado, David confesó y arrepintió con todo su corazón. Y David volvió a Dios. En los sermones anteriores hemos visto que David fue perdonado y estamos seguros que David está en el cielo. Pero aún así, David sufrió consecuencias por el resto de su vida. Consecuencias graves que afectaron a generaciones. Entonces, siempre es mejor hacer lo que es justo y recto en vez de cometer pecado y arrepentir después. Muchas veces el pecado trae consecuencias irreversibles que puede afectar el resto de su vida. Uno de mis parientes tiene solamente 20 años y ya está en la cárcel por unos errores que hizo. Y toda su vida estará afectada por su pecado, por su error. Entonces elige bien, ¿no? En mi sermón anterior sobre Roboam y Jeroboam, enfaticé
que vale la pena obedecer a Dios. Dios nos promete una recompensa eterna que no tiene fin cuando lo obedecemos. Vale la pena obedecer a Dios. A veces nuestras emociones y nuestros sentimientos nos jalen fuertemente hacia el mal. Pero si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, entonces usted tiene el Espíritu Santo morando adentro. Efesios 1, versículos 13 y 14 explica: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Romanos 8:9 en la Reina Valera 1960 declara: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para mí, este versículo es aún más claro y fuerte en la traducción, Nueva Traducción Viviente, que dice así: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu, no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces todos verdaderos creyentes tienen el Espíritu Santo adentro. Si usted ha puesto su fe únicamente en Cristo Jesús por su salvación y por el perdón de pecados, en vez de confiar en cualquier otra cosa, la Virgen, bautismo, obras, su conocimiento de la Biblia, su asistencia en la Biblia, su buena vida, o cualquier otra cosa, aparte de Jesús mismo, si usted está dependiente solamente en Jesús, entonces usted es un verdadero creyente. Si no lo ha hecho, usted puede hacerlo este mismo momento. Deposite su confianza en Cristo Jesús. Entonces, usted creyente tiene el recurso del Espíritu de Dios adentro. 1000 veces por día yo digo: Dios, yo no puedo. Pero Cristo sí puede. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es un versículo clave para memorizar. Gálatas 2:20. Por medio de su poder en mí, yo puedo escoger lo que es correcto. Puedo hacer lo que es imposible para mí, porque el poder de Dios obra en mi vida y Dios puede. Por la fe, yo creo que Dios dijo la verdad. Creo que Dios, el Espíritu Santo, mora en mí y que Él me puede dar la fuerza para obedecer a Dios. Esto es lo que significa Gálatas capítulo 5 cuando habla de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo está en control de mi vida. Amigos, no puedo martillar este punto suficientemente. Yo quiero que ustedes capten esto. Tenemos acceso directo al poder de Dios.
Yo he oído muchos católicos aquí decir que todos somos pecadores, pero yo veo en la cultura que es como ellos creen que así somos y no podemos cambiar. Es verdad que somos todos pecadores, pero no es verdad que no podemos cambiar. Entonces, ellos no tienen ninguna expectación que vamos a cambiar. Piensan que así somos. Ellos piensan que no se puede hacer nada para cambiar. Entonces, se aceptan como inevitable una mujer al lado, la corrupción en el gobierno, los sobornos, las mentiras, el engaño, hasta el incesto y actos abominables. Ellos no comprenden que la muerte de Jesús significa libertad. Libertad del poder de pecado sobre nosotros. Los que depositan su fe únicamente en Cristo Jesús son nuevas criaturas. Todavía estamos capaces de cometer pecado, aún pecados graves, pero Dios, el Espíritu Santo, vive dentro de cada creyente y en una manera sutil nos da el poder sobrenatural para obedecer a Dios, para resistir la tentación y para salir victorioso en la vida personal. En resumen, lo que Dios desea más que todo es un corazón enteramente entregado a Él. No sea necesario abandonar su vocación para ser devoto a Dios, sino que debemos realizar el trabajo que Dios nos ha dado, usando los talentos que Dios nos dio, pero con Dios en el centro de todo lo que hacemos. La fe en Cristo Jesús es integral en cada aspecto de la vida. Va a afectar sus decisiones, sus pensamientos, sus acciones, en cómo gastamos el dinero, en cómo criamos nuestros hijos, en cómo relacionamos con otras personas. Recuerde el versículo: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Cuando fracasamos, debemos confesar y arrepentir de verdad. Pero por medio del Espíritu Santo, quien mora adentro de cada verdadero creyente, tenemos el recurso del poder de Dios mismo, quien nos puede fortalecer en una manera sobrenatural para resistir la tentación y para someternos a Dios. Amén.